Continuamos en UPAO Noticias, edición mediodía. Vamos a conversar ahora sobre lo que fue ayer y más que analizar el acto mismo, son las expectativas, lo que el ciudadano y cómo se analiza este nuevo gabinete que preside Villanueva en esta etapa de gobierno del recientemente incorporado presidente Martín Vizcarra. Hemos invitado al doctor Roberto Palacios, especialista en Derecho Constitucional, docente de la Universidad Privada Antonio Borrego. Doctor Palacios, bienvenido a UPAO. Buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son las primeras impresiones, doctor Palacios, de este gabinete que obviamente días previos había generado mucha expectativa, incluso se voceaban algunos nombres y ya circulaban en las redes críticas pues bastante ácidas respecto a la posible juramentación, pero ya se despejaron esas dudas y hay un nuevo gabinete en esta etapa del país? Bueno, yo creo que en principio, luego de haber salido con un respeto escrupuloso a la Constitución de una crisis bastante severa que generó la renuncia del presidente Kuczynski, creo que es el momento para tender puentes, es el momento para poner por encima de cualquier atributo o interés personal al país, y creo que el presidente Vizcarra, a diferencia de lo que ocurrió con el presidente Kuczynski, está iniciando su gobierno de manera auspiciosa en la medida de que ha tenido el respaldo, ¿no es así?, de las fuerzas políticas mayoritarias. Hablo incluso de la izquierda, de Fuerza Popular, que es la oposición más severa, que es la oposición más severa. Y esto en gran medida porque están tomando en cuenta lo que la ciudadanía está demandando. Y la ciudadanía demanda una reactivación económica, que se luche frontalmente contra la corrupción, que la reconstrucción en el norte realmente se haga con los cambios y con la transparencia esperada. Y queremos que cesen los pleitos y los conflictos y se señale una agenda del país concordada. Es lo que se denomina que las políticas públicas, que las políticas de Estado trasciendan a los partidos y haya un verdadero pacto social, un verdadero pacto político, como así lo han hecho saber las diferentes fuerzas políticas y el mismo presidente de la República. Doctor, en los gabinetes anteriores, cuando estaba el presidente Kuczynski, mucho se cuestionaba a que los ministros tenían un perfil de tecnócratas, pero que no tenían ese perfil político. ¿Cuánto le puede afectar esto a una gestión? ¿Cómo analiza a estos nuevos ministros? ¿Tienen ese perfil o cuál es su opinión? De lo poco que se puede conocer de ellos, ¿no? Definitivamente el cargo de ministro tiene que ser un híbrido, tiene que ser un tecnócrata, pero también con un manejo político. La actual composición del gabinete ministerial Vizcarra es mayoritariamente técnico, con 2 o 3 ministros que tienen una experiencia política, pero el entorno es diferente, porque ahora tenemos un Congreso que se muestra bastante allanado a establecer diálogos y darle facilidades al gobierno sin renunciar al control político que debe ejercer. Esto de que los ministros deben ser políticos antes que técnicos, o si se debe preferir al tecnócrata que a los políticos, finalmente dependerá del liderazgo personal que ejerza cada ministro y, por supuesto, del liderazgo del premier y del presidente de la República, ¿no? Así que considero de que tratar de tomar partido por uno de ellos de una manera dogmática o absoluta no es lo mejor. Debería haber una suerte de híbrido del tecnócrata con el político, ¿no?
entendiendo como político y por política el arte de gobernar de buena manera y de buena forma, ¿no? Ahora, sin embargo, la ciudadanía, en algunos sondeos de opinión que se han hecho públicos en los medios de comunicación a primeras horas del día, se muestra pues todavía resistente a creer en este gabinete. ¿Qué debería de pasar para que la ciudadanía recupere esa confianza, esa credibilidad y también mostrar el respaldo a este gabinete en el primer, diríamos, que ha nombrado el presidente Martín Vizcarra? Yo creo, Beto, de que debe haber mucha comunicación, y mucha comunicación por parte del presidente, del primer vocero, que es el señor Villanueva como premier, y de los mismos ministros. Tiene que haber una necesaria inmediación entre la población y sus gobernantes. Tiene que haber unas medidas que no deben ser populistas, pero que deben ser rápidas para que la población pueda percibir de que efectivamente tienen identificado el problema, pero que también tienen la solución. Y tiene que haber un diálogo necesario entre el Congreso, el Poder Ejecutivo, los grupos organizados de la sociedad civil. Hay mucha expectativa, es verdad, porque hay muchas cosas que están embalsadas, pero yo tengo fe y yo tengo optimismo de que este gobierno de Vizcarra va a hacer las cosas de una manera mucho más expeditiva, ejecutiva, en la medida que también va a tener un apoyo inicial, al menos, del Congreso de la República y de algunas fuerzas sociales de la sociedad civil, ¿no? Doctor, ya para concluir la entrevista, dentro de muchos problemas que hay en el Perú, hay algunas prioridades. Hay prioridad, ¿no es cierto?, en algunos temas, darle la atención inmediata. ¿Cuál considera usted que deberían ser esos problemas que hay que ponerlos y establecer lineamientos, estrategias para ir solucionando estas dificultades? Bueno, por ejemplo, el de la corrupción. Claro. ¿Cómo debería afrontar ese nuevo gabinete? Yo creo que el tema de la corrupción, el actual gabinete tiene que enfrentarlo con un mensaje claro de lucha frontal contra este flagelo de la corrupción. No tolerando ningún funcionario o servidor que pueda estar inmiscuido en temas de corrupción. 3, manteniendo la irrestricta separación de poderes e independencia de los poderes y de los órganos constitucionales autónomos. Que el Poder Judicial, que el Ministerio Público hagan su trabajo, que el Congreso a través de las comisiones investigadoras hagan su trabajo y el Ejecutivo en lo que le corresponde. Creo yo que la corrupción es una tarea de todos los ciudadanos, y quienes finalmente van a determinar la responsabilidad es el juez, a través de las investigaciones que realice el Ministerio Público. Por eso es que a estas dos instituciones debemos garantizarles su independencia y su imparcialidad. Y por supuesto queremos una Procuraduría mucho más activa, más profesional, ¿no es así?, que permita que todo el sistema de justicia relativos al tema de corrupción que me habla pueda funcionar de la mejor manera. Y el otro aspecto es la reactivación económica, ¿no?, que es también muy importante, aprovechar el auge del precio de los minerales, de los commodities, y que se invierta de la mejor manera, y que se invierta en dos necesidades que la población peruana siempre viene demandando, que es educación y que es salud. Y por supuesto que las brechas en infraestructura cada día se vayan recortando, ¿no? Claro, muy bien, doctor. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Esta tarde ya en UPAO Noticias vamos a hacer una pausa. Estuvo con nosotros el doctor Roberto Palacios Brand, especialista en Derecho Constitucional, docente de la UPAO. Regresamos en UPAO Noticias, edición mediodía.